Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Y qué mejor en esta mañana pensar un poquito en el Dios que tenemos, en el Dios de poder. Tenemos un Dios todopoderoso. Repite conmigo, Dios es todopoderoso. Ahora, cuando nosotros decimos esa frase en nuestra mente, a veces no entendemos toda la implicación que es que Él es todopoderoso, porque a veces nosotros tenemos en nuestra mente un Dios de nuestra mente carnal. O sea, es un Dios tan chiquito que Él no puede hacer cosas que pensamos que le falta poder, le faltaría poder para... Porque a veces yo digo, bueno, Señor, si eres tan poderoso, ¿por qué no cambias el corazón de fulano de tal, de fulano de tal? O ¿por qué no le quebrantas a esta persona? Porque es que el poder de Dios siempre va a ser para producir vida espiritual, vida que va a ser para mejorar lo que estaba viejo, lo que estaba acabado, lo que estaba roto. Y cuando la mano de Dios toca, el poder de Dios toca, es para reestructurar, para darle un nuevo nacimiento, una nueva vida. Es interesante en el Antiguo Testamento cuando nosotros vemos a Dios, cuando Dios dice, y Dios dijo que se haga la luz, ¿qué pasó? O sea, fíjate, Dios tiene poder, ¿dónde? En su palabra. Cuando Dios dice algo, nada se opone, nada puede resistirlo. Por eso es que a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que el corazón del hombre sea tan duro que Dios tiene que decir una vez, dos veces, tres veces, hasta romper ese corazón? ¿Te acuerdas de esa parábola de el sembrador? La parábola del sembrador dice que la palabra, la semilla cayó en tres tierras, ¿no? La tierra primera fue la tierra del camino, segunda la tierra de los pedregales, tercera la tierra de los espinos. Era tan dura la tierra que de ninguna de esas tierras brotó fruto. No era el problema de la semilla, era el problema de la tierra, del corazón. Pero gracias a Dios que la cuarta terreno fue una tierra fértil. ¿Y qué pasó en esa tierra? La palabra penetró y dio fruto. ¡Qué precioso! Así que en esta mañana, en el Antiguo Testamento podemos verle a Dios, ya lo hemos visto a Dios obrando, pero Él con su palabra, solo su palabra es suficiente para quebrantar corazones. Y espero que en esta mañana tú que estás aquí, que estás escuchando a Dios y que estás mirando lo que Dios viene haciendo en tu vida, digas, Señor, yo quiero quebrantarme, yo quiero rendirme, yo quiero decirle, Señor, tú eres todopoderoso, haz de mí lo que tú quieras. Y deja que esa semilla penetre profundamente para que esa semilla pueda dar fruto. Porque, hermano, si no hay semilla de la palabra en tu corazón, ¿qué fruto podemos esperar? Ninguna planta, ningún árbol, ningún fruto viene sin semilla. Todo árbol, todo fruto depende de la semilla. Si en tu corazón está la palabra de Dios, y que es importante que tú dejes que esa palabra de Dios penetre tu corazón, penetre tu mente, vas a encontrar que vas a disfrutar del fruto de esa semilla. Ahora, déjame decirte que el poder de Dios, me encanta esto del poder de Dios en la Biblia. Ya hemos visto que el poder de Dios, Él solo dice y se hace. En el Nuevo Testamento Jesucristo les decía ya a las personas, Juan, ven, sígueme. ¿Qué hacía Juan? Pedro, ven, sígueme. ¿Qué hacía Pedro? Llamó a 12 y nadie de ellos
rehusó. La misma palabra que dijo, y hágase la tierra, hágase los cielos, hágase el sol, hágase la luna, hágase, y se hizo. La misma palabra pronunció los nombres de los discípulos y los discípulos obedecieron. Hoy exactamente lo mismo, hermanos. La palabra de Dios se predica, se repite domingo tras domingo, en iglesia tras iglesia, pero hay gente dura de corazón que no deja que la semilla que cae en su corazón pueda dar fruto. Pero déjame decirte que el poder de Dios, en el poder de Dios hay esperanza. Hay esperanza. Porque déjame, te doy un significado principal de este concepto de la omnipotencia de Dios. Omnipotencia de Dios. Dice que la omnipotencia de Dios es el poder y la habilidad y la fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Cualquier cosa que su sabiduría infinita puede dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad pueda resolver. Me encanta este concepto de la el omnipoderoso Dios que tenemos, el omnipoder de Dios. Todo lo puede, todo lo puede. Dice que así como la santidad es la belleza de todos sus atributos, y eso vamos a ver más adelante, así como la santidad es la belleza de todos sus atributos, entonces el poder es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Sin el poder de Dios, Dios sería simplemente una idea abstracta. Pero como Él tiene poder, Él hace que lo que Él dice y sus propósitos se cumplan. Con su poder. Con su poder. Jonás quiso irse y huir de la presencia de Dios, pero no sabía que había el poder de Dios detrás de Jonás. Y en el poder de Dios tenía una ballena. Y Jonás seguramente ni entendía ni sabía, pero le alcanzó el poder de Dios. La ballena lo tragó, la ballena lo vomitó. El poder de Dios estaba presente. Cuán vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para ejecutarlos. Qué precioso que podemos tener esperanza que, hermano, si sigues desobediente, si sigues faltando a la ley de Dios que está bien clara en la palabra de Dios, va a haber un momento en que vas a tener que rendirte. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Porque cuando Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, ni la muerte se opuso al poder de Dios. Qué precioso. Entonces el poder de Dios, fíjate, sin poder su misericordia sería más que una débil lástima. Sin su poder sus promesas serían sonidos vacíos. Sin poder sus amenazas serían solo espantapájaros. El poder de Dios es Él mismo, infinito, eterno, incomprensible. No puede ser controlado, ni restringido, ni frustrado por ninguna criatura. Amén. Poder de Dios. Hay gente que desafía el poder de Dios. Y yo te ruego en esta mañana, si estás luchando con algún pecado, si estás luchando con alguna cosa que piensas que el poder de Dios no puede asistirte para sacarte de ese mal hábito, de esa conducta pecaminosa, en esta mañana hay esperanza, hermano. El poder de Dios. Amén. El poder de la resurrección. Ahora, escúchame, me gustaría que abras tu Biblia en Romanos. Me dicen que el carbón está un poco mojado y que la carne no sé, todavía falta. Así que cuando ya esté la carne, el carbón prendido, y si alguien me ayuda a saber si ya estamos listos para ir a almorzar,
Entonces vamos a terminar. No se preocupen, pero solo yo quisiera, ver en Romanos el poder de Dios. Ok, y voy a darte algunas razones en esta mañana. ¿Por qué necesitamos nosotros entender el poder de Dios? ¿Por qué necesitamos de este poder maravilloso? Yo quiero que veas ahí en Romanos, el capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 4. Yo voy a leer algunos versículos para que tú vayas siguiéndome en cuanto al poder de Dios. ¿Ok? ¿Estás conmigo, hermano? Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Nota, ¿por qué? Por la resurrección de entre los muertos. La primera razón que en esta mañana podemos nosotros agradecer que Jesucristo resucitó de la tumba no está más, no lo detiene más, Él resucitó. Según Pablo, Él nos dice la razón número 1 aquí, porque Él tuvo que resucitar. ¿Para qué? Para ser declarado, ¿qué? ¿Qué? A ver, iglesia, ¿estás conmigo? ¿Hijo de quién? Así que en esta mañana yo espero que te vayas de aquí. La resurrección lo que hizo es el Padre declaró a la humanidad, al mundo entero: hey, yo tengo un hijo. Yo tengo un hijo. ¿Y sabes qué? A ese hijo yo le resucité. ¡Wow! Así que el mundo está tratando de salvarse, tratando en su religión, tratando de alguna manera llegar a Dios. No se equivoquen. El Padre tiene un hijo y el Padre lo crucificó a su hijo. No le mataron los romanos, no los mataron los judíos, El Padre lo crucificó a su hijo porque el Padre tenía un plan para la salvación de la humanidad y era su hijo. Y Pablo nos dice: miren, hermanos, que la resurrección proclama, prueba, aclara, manifiesta que Él es el único Hijo de Dios. No hay otro Hijo. Él es el único Hijo de Dios. Ahora, esto me encanta porque, ¿sabes? Cuando tú llegas a este mundo, cuando las personas venimos a este mundo, de los más niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, todos venimos bajo Adán. Estamos todos bajo este primer hombre, Adán, que representa el hombre carnal, el hombre pecador, el hombre separado de Dios. Todos venimos y somos bajo la primer cabeza, la cabeza de Adán. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que sucede? Es que tú te pones bajo otra cabeza. ¿Cuál cabeza? El segundo Adán. Y entonces en el segundo Adán estamos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Así que escúchame bien, Dios tiene solo un hijo y todos los que nos metemos debajo del hijo somos aceptados, somos adoptados hijos de Dios. Así que cuando Dios te ve a ti, primero lo tiene que ver a Jesucristo, y a través de Jesucristo es que te ve a ti, y me ve a mí. Dios tiene un hijo, el resto somos adoptados hijos suyos. Y los adoptados que somos, estamos debajo del nuevo hombre, el hombre espiritual, el hombre eterno, el hombre que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué precioso saber esto! La resurrección nos demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios y que yo estoy debajo de la cabeza, que soy adoptado para poder ser aceptado hijo de Dios, hijo suyo. Amén. ¿Qué más dice Romanos? Ven a capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 25, dice la palabra de Dios, la segunda razón. 4:25 dice: el cual
fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está la segunda razón por la que Él tuvo que resucitar. Si Él no hubiese resucitado, tú no estarías justificado. Si Él no hubiese resucitado, tú no podrías ser regenerado. Si Él no hubiese resucitado, tú no podrías ser redimido. Porque Él resucitó, es que tú ahora estás justificado, estás redimido, estás reconciliado con el Padre. Por eso es que el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, has entrado a la paz de Dios. ¿Sabes? Alguien dijo que de la primera cosa que Dios nos salva es de su ira. El hombre entero, el mundo entero está bajo la ira de Dios. El hombre pecador no se da cuenta, pero cualquier momento viene la ira de Dios y los puede exterminar. El hombre pecador que muere sin Cristo va a ir al infierno. Y la primera cosa que hace la resurrección de Jesucristo es aquellos que se ponen debajo de la cabeza del nuevo hombre, el nuevo Adán, que es Cristo. La primera cosa es que estás justificado delante del Padre, delante del juez eterno. Ya no hay más condenación. El juez eterno, el juez de los cielos dice: estás declarado justo por mi Hijo que resucitó de entre los muertos. No hay otra forma, hermano. La resurrección es la garantía de tu fe. 1 Corintios capítulo 15 dice que si Él no hubiese resucitado, vana es vuestra fe, vana es tu predicación, vana es la vida. Somos más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero la razón que Pablo nos presenta es que Él es el Hijo de Dios y que la resurrección que hizo con su Hijo es para que seas justificado, perdonado, que seas un hijo adoptado suyo, para que ahora Él te vea a través de su Hijo Jesucristo. Tercero, mira en el capítulo 6, versos 4 y 5, dice 4 y 5, lo que hemos hecho esta mañana es un poco lo que muestra este concepto. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él, para que por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Aquí está la tercera cosa por la cual nosotros podemos entender la importancia de la resurrección. Lo que hemos hecho esta mañana, hemos hecho, como decía el hermano, esto es un símbolo de lo que ha sucedido en mi vida. Es lo que Cristo hizo por mí cuando Él murió en la cruz. Yo juntamente con Él estuve crucificado, sepultado, y ahora he resucitado a una novedad de vida, a una nueva forma de mirar el mundo, tener una cosmovisión del mundo, porque ahora estoy caminando en un reino diferente. Ya no pertenezco al reino de este mundo, ahora pertenezco al reino de Dios, y en el reino de Dios se vive distinto. Ayer veíamos las paradojas, las aparentes contradicciones. El reino de Dios es un reino patas arriba. Cuando Jesucristo vino a enseñarnos a vivir en un reino donde el reino de Dios es diferente a los valores de este reino, del reino del mundo. Por eso es que Pablo menciona que la resurrección de Jesucristo es la resurrección para nosotros a entrar en un reino nuevo, a entrar en un reino novedoso,
a meternos en este reino donde tenemos que dar la otra mejilla, donde tenemos que cargar la otra, hacer la otra milla, dar nuestro abrigo al prójimo, servir. Es otra forma de vida, mostrar a Cristo, en otras palabras. El reino de Dios es eso. Los hijos de Dios ahora necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas de tal manera que mostremos a Cristo. Aquel Cristo resucitado, aquel Cristo vivo. Entonces esa es otra razón por la cual nosotros celebramos la resurrección. Porque ahora tenemos una novedad de vida, y esa novedad de vida el Espíritu Santo quiere mostrarlo. Quiere sacarlo a relucir en cada uno de nosotros. Ser más como Cristo. La forma de vida es diferente si quieres mostrar a Cristo. En nuestros días, cada vez las iglesias como que se van acomodando más a los conceptos del mundo que a vivir en los conceptos del reino de Dios. Es interesante cuando Jesucristo vino a hablarnos del reino de Dios. En Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que son pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Mateo capítulo 5 está hablando de los principios en los que debemos vivir en el reino. Eso es novedad de vida. Esa es nueva vida. Y hermano, eso no hace la carne. La carne no puede hacer eso. No puede mostrar la nueva vida. Lo que muestra la nueva vida es el Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en tu cuerpo, para que en tu cuerpo Él comience a hacer esas obras de adentro hacia afuera. Cambiando conceptos, cambiando emociones, cambiando conductas. El Espíritu Santo, al estar morando en nosotros, Él hace posible esta nueva vida. Hay gente que quiere que la carne produzca frutos espirituales. No, la carne no puede producir frutos espirituales. La carne lo único que produce es muerte. Pero el Espíritu es el que produce la novedad de vida. Amén, hermanos. Capítulo 7, fíjate, otra razón por qué celebramos la resurrección. Capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Me encanta este concepto del apóstol Pablo. La resurrección de Jesucristo es lo que puede hacer que el cristiano en realidad pueda llevar fruto. Llevar fruto. En Juan capítulo 15 es un texto maravilloso. El Juan capítulo 15, cuando Jesucristo habla de la vid y los pámpanos. Y una de las lecciones de la vid y los pámpanos es que para llevar fruto, la vid tiene que permanecer pegado a la rama. Si la rama no está pegada, si no permanece en el tronco, no puede dar fruto. Nosotros somos las ramas, Él es la vid verdadera y debemos estar cada día pegados a Él para poder que a través de Él nosotros llevemos fruto. Ahora, seguramente algunos están pensando: pastor, ¿y qué clase de fruto? Bueno, por lo menos hay 3 clases de frutos en el Nuevo Testamento que Dios nos manda a hacer o traer en nuestras vidas. El primer fruto es el fruto del carácter. O sea, si tú eres cristiano y todavía tienes problemas con tu con tu carácter, algunas personas se excusan y dicen: yo soy así y voy a morir así. Escúchame, hermano, hay buenas noticias. No tienes que seguir con ese mal carácter. No tienes que seguir viviendo con ese carácter que hace que en tu persona no refleje el gozo, la paz que viene del Espíritu. Porque cuando tú comienzas
a vivir la novedad de vida, entonces el Espíritu Santo comienza a traer ese fruto verdadero en el carácter de las personas, y comienza Dios a hacer una transformación de tal manera que es como, ¿has visto el gusano antes de ser mariposa? El gusano, no recuerdo cómo se llama el gusano. La oruga es un animal feo, horrible, asqueroso, pero cuando la oruga se transforma en mariposa, ¡wow! Uno dice, el poder de Dios. Sí, el poder de Dios. Bueno, eso es lo que hace Dios cuando nosotros creemos la resurrección. La resurrección de Cristo nos permite pasar de ser gusanos, de ser pecadores, a ser mariposas, a ser personas con un carácter distinto, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Así que el primer fruto es tu carácter. Dios va a trabajar duramente, diariamente, para que tu carácter sea transformado. Primero, carácter es fruto del Espíritu, pero también la conducta. La conducta. Ahora, el carácter es interno, la conducta es externa. Cuando hablamos de la conducta, ¿de qué estamos hablando? Algunas personas dicen, pero pastor, tengo problemas, es que me gusta mucho ver televisión, me gusta mucho estar en el internet, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la comida. Conductas. Ahora, si tú no estás dejando al Espíritu Santo obrar en tu vida, esas conductas, esos hábitos que se transforman en conductas, van a ser evidentes, obviamente. Y son esas conductas las que van a ir mermando tu poder espiritual. Si no, pregúntale a un deportista, por ejemplo, ¿por qué un gran deportista llega a ser famoso o exitoso? Por su conducta. Ahora es interesante a un atleta verle musculoso, verle fuerte, y uno no dice, es que este hombre nació dotado por Dios. ¿Será? ¿Será que él vino dotado de Dios? No, si le preguntas a Ronaldo, si le preguntas a Messi, él te va a decir, su conducta diaria de hacer ejercicios todos los días, y de tener una conducta de comer cosas saludables, y de tener una conducta de dormir a horario, y de tener una conducta de trabajar a horario, y de tener una conducta diaria. Eso es lo que le hace Messi y Cristiano. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo administras el tiempo? ¿Cómo administras el dinero? ¿Cómo administras tus relaciones personales? Eso es tu conducta. Y depende de tu conducta es el fruto que vas a dar. Entonces no solamente es en el carácter, que es interno, no solamente en la conducta, que es externo, pero también el fruto espiritual, que tiene que ver en muchas áreas. El fruto espiritual puede ser, ¿cuándo fue la última vez que testificaste? ¿Tienes fruto en tu testimonio de testificar? Me encanta, por ejemplo, Yuri, tiernito, nuevo en la fe, él anda predicando a todo el mundo y todo el mundo le anda rechazando. Pero ese es el deseo de dar fruto, de no quedarme quieto, de dejarle al Espíritu Santo obrar en mí. Así que fruto en tu carácter, fruto en tu conducta, fruto en tu testimonio espiritual. Eso hace la resurrección de Jesús. ¿Qué más hace la resurrección de Jesús? Capítulo 8, verso 11. Estamos en Romanos capítulo 8, 11. Mira lo que dice este versículo maravilloso. Dice, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Fíjate, en el versículo 9 es muy importante. Versículo 9.
Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate, la cuarta razón de la resurrección es por la seguridad de que ahora el Espíritu Santo de Dios está dentro nuestro. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. Dice Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La resurrección nos da la seguridad, nos da la razón para poder adorarle a Él, porque el Espíritu de Dios está en mí y yo he sido transformado en un adorador de Él. Antes era un pecador, antes era un blasfemo, antes era mi mente estaba entenebrecida, mi corazón endurecido. Pero ahora la resurrección de Jesucristo lo que ha hecho delante de mí, o lo que hace en mí, es que sea un adorador. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios es importante en mi vida, porque no puedo adorar a Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Ahora te das cuenta por qué mucha gente va a la iglesia, está en la iglesia, pero no puede adorar a Dios. Porque o está el Espíritu Santo en él, en ella, pero dice la Biblia, y tenemos que entender que puede ser que yo esté contristando al Espíritu Santo, apagando el Espíritu Santo. Y pastor, ¿cómo puedo yo contristar al Espíritu, apagar el Espíritu? ¿Cómo? Cuando sigues dejando que esos pecados que están y sabes que debes confesarlos, apartarlos, siguen ahí. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar acción, porque el Espíritu Santo te está confrontando a ese pecado, confesarlo ese pecado. Orar con Dios y decirle, Dios, yo sé que este pecado no te agrada, yo sé que este pecado te ofende. Habla con Dios, órale a Dios, apártate a un lugar y dile en voz alta, Señor, mi carácter podrido, yo sé que no te gusta, yo sé que no te agrada, ayúdame. Es evidencia que el Espíritu Santo está ahí y no estás contristándolo, sino que estás confesando tu pecado para que el Espíritu Santo tenga espacio en tu vida y comience a darte el poder que necesitas para poder dar el fruto que Dios quiere que demos. Capítulo 8, versículo 34. Me encanta este versículo por otra razón en cuanto por qué necesitamos el poder de la resurrección. Capítulo 8, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también puede interceder por nosotros. Queridos hermanos, la resurrección de Jesucristo es importante para nosotros porque ahora nosotros tenemos un intercesor. No estamos ahora solos. Él se convirtió en nuestro sacerdote. Él vino como profeta y Él nos dijo todo lo que querías que sepamos del Padre. Él como profeta nos habló de Dios. Él como profeta vino a comunicarnos a Dios. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios habló en otros tiempos por medio de los profetas, pero hoy nos habló por medio de su Hijo. Él cuando vino la primera vez, Él vino como profeta y Él dijo todo lo que tenía que decir. Pero ahora que Él resucitó, ahora Él es tu abogado. Él está intercediendo por ti. Qué maravilloso esto. La resurrección de Jesucristo hace que yo tenga un sacerdote que Él puede compadecerse de todos mis pecados, de todas mis maldades, porque Él pasó como hombre lo mismo que yo. Él es el más tierno, el más puro, el más amable de los sacerdotes que pudieron haber en esta tierra. Ahora mismo Él está intercediendo por ti y por mí. Pero sabes, va a haber un día que Él va a ser
el rey. Porque él cumplió y tiene que cumplir sus tres oficios. El oficio de profeta en el pasado, el oficio de sacerdote en el presente, y al final Él vendrá como rey. Él vendrá a reinar. Y Él será el rey al cual toda rodilla y toda lengua confesará. Fíjate lo que dice el capítulo 14 de Romanos. Vamos al capítulo 14 de Romanos, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios, mira. Romanos 14, 9 y 10, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo, voy a leer un poquito más el de versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Te das cuenta lo que dice? ¿Para qué Jesucristo murió y volvió y resucitó? ¿Para qué? Para ser el Señor, el amo, el jefe, el patrón. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo tiene un Señor. ¿Es tu Señor Jesucristo, hermano? Amén. ¿Es el Señor el que gobierna tu vida? ¿Es el Señor el que decide tu futuro? ¿Es el Señor el que te levanta con vida, el que te sustenta de día, el que te da el trabajo, el que te da la inteligencia, el que te da el poder? ¿Es el Señor? ¿Es tu Señor? ¿O eres tú? Tu propio Señor, tu propio amo. Tú decides lo que haces, tú decides con quién vas, tú decides cuándo vienes a la iglesia, tú decides. Pero no te mientas, no te engañes. Si Jesucristo es el Señor, demuéstrame. Demuestra a este mundo que Él es tu Señor. Porque por eso resucitó, para ser Señor. Y a veces nosotros estamos viviendo unas vidas donde aparentamos el señorío de Cristo, cuando en realidad lo que queremos es hacer nuestra propia voluntad. Somos muy hábiles para hacer esas cosas. Estaba viendo una niña que cumplió años y el papá le trajo un regalo. Una niña de 5 años y el papá le trajo un regalo. Y el papá le dice, abre, mija, abre el regalo. Y la niña abre el regalo. ¿Y qué crees que encontró? Una chompa de cuero. Pero era para adulto. Y la niña agarra el regalo y dice, papá, es una chompa de cuero, pero no me alcanza. Y el padre le dice, sí, mija, préstame, hasta que tú crezcas voy a usarla. A veces nos comportamos como ese hombre. Le decimos a Dios cosas que en realidad no queremos hacer. En realidad queremos salirnos con la nuestra. No queremos que Él sea el Señor. Yo voy a seguir siendo el Señor. Aunque yo puedo aparentar. Yo puedo cantar, yo puedo diezmar, yo puedo traer mi dinero, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo. Pero cuando Dios te dice, quiero que me sirvas, quiero que seas mi siervo. Eso fue lo que Pablo recibió en la visión de Hechos 9. Pablo, quiero que seas mi instrumento y te voy a enseñar cómo debes servirme. Yo voy a ser tu Señor. Yo te voy a decir dónde vas, no vas. Yo te voy a decir a quién predicas, a quién no predicas. Yo te voy a enseñar a ser un siervo. Y cuando Pablo escribe sus cartas, ¿sabes cómo él escribe? ¿Sabes cómo él comienza? Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Creo que como iglesia necesitamos recordar la resurrección por todas estas razones que hemos dado.
Por estas razones que Pablo en Romanos capítulo 8 está claro que la resurrección de Jesucristo es en el poder de su Espíritu, para que su Espíritu tenga una iglesia que le glorifique al Señor de nuestras vidas. Amén. Hermanos, celebremos la resurrección, pero con estos conceptos que nos ayuden a vivir el verdadero cristianismo. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a celebrar la cena del Señor en esta mañana.